Buenos días. Ahí les aparece la presentación. Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos por asistir y gracias a Fer de Blockspain por la invitación. Nosotros estuvimos en el primer meetup de Blockspain. La verdad, muy bueno el contenido, muy bueno la idea y queríamos pues también aportar acá con hablar un poco sobre EOS.io, sobre EOS Costa Rica en general y más que nada cuál es el enfoque que hemos tomado para empresas en blockchain. Entonces, como pueden ver ahí en la presentación, el logo nuestro viene del logo precisamente de EOS y el nombre de nuestra empresa viene de que usamos EOS.io como la base de nuestro desarrollo. Yo me llamo Edgar Fernández, soy cofundador y me enfoco en todo lo que es la parte de negocios, relaciones con Enterprise y lo que es el desarrollo de negocios. Me acompaña también el otro cofundador, Javier Fernández, que es el Tech Lead y el CTO de la empresa, que nos va a ayudar con todos los temas técnicos. Yo primero, tal vez para hablar un poco de quién somos, cómo llegamos a trabajar en EOS Costa Rica y fundar esta empresa. EOS Costa Rica es una empresa que inició con el mainnet de EOS en mayo de 2018. Entonces, tenemos 2 años trabajando en EOS.io desde el principio, digamos, del mainnet, pero viene de una empresa que ya tiene más de 30 años de experiencia en lo que es tecnología desde San José, Costa Rica. Tenemos un grupo de desarrolladores enfocados ahí. Somos un equipo descentralizado, remoto, pero sí tenemos oficinas locales en San José. Y tenemos 7 años ya trabajando en blockchain desde el 2013, investigando diferentes mecanismos de consenso, investigando diferentes protocolos, empezando con Proof of Work, después Proof of Stake y llegando a DEPOS o Delegated Proof of Stake, que vamos a hablar un poco sobre eso después en la presentación. Pero somos empezamos a correr infraestructura para blockchains en el 2013 y hemos ahora pasado, ya una vez sabiendo cómo manipular el software, ahora estamos desarrollando aplicaciones o dApps sobre EOS.io para empresas y para propósito abierto, open source. Bueno, ¿cuál es el protocolo que usamos? Como lo mencioné, es EOS.io. Llamamos a EOS.io como una plataforma de tercera generación. Como sabemos, Bitcoin fue el primer blockchain de propósito específico, el intercambio de valor sobre el Internet sin una tercera parte. Después viene Ethereum, que empieza a desarrollar ya lo que es el concepto de contratos inteligentes y ya a propósito más abierto, más general. Y EOS.io llega como tercera generación viendo algunos de los problemas, obstáculos que tenían las diferentes blockchains iniciales. Y bueno, nosotros pensamos que es una tecnología, uno es open source y está diseñada para el mundo real, como lo genera una empresa que se llama Block One, que fue el que hizo el ICO más grande, levantó más de $4,000 millones para, en parte de eso, desarrollar este software open source. ¿Por qué usamos EOS.io? Nosotros pensamos que estos beneficios son los que son más adecuados para no solo aplicaciones Enterprise, pero también para uso general. Uno es bastante flexible, esto lo vamos a entrar un poco más en detalle cuando llegue la sección de Javier. Es escalable en términos de rapidez de transacción, no tiene costo las transacciones y los tiempos de confirmación de bloques son bastante más cortos. Usa un mecanismo de consenso que es mucho más eficiente en el consumo energético, que es una de las críticas más grandes de consensos como Proof of Work. Delegated Proof of Stake usa mucho menos energía. Y uno de los puntos importantes es que usa el lenguaje de C++, que es un lenguaje de programación mucho más común
y relativamente fácil de aprender. Relativamente, ¿verdad? No soy tecnólogo yo, pero sí pensamos que es le quita ese obstáculo que no tienes que aprender Solidity, por ejemplo, o un lenguaje completamente nuevo para poder programar y desarrollar contratos inteligentes. Bueno, hay diferentes modelos de consenso. El que usa EOCO es Delegated Proof of Stake. Ya sabemos, bueno, un blockchain es un registro descentralizado, inmutable, que tiene un modelo de consenso. Hay varios, como los ejemplos que están aquí, Proof of Work, que es lo que usa Bitcoin y Ethereum, Proof of Stake, como lo que usa Dash, por ejemplo, y otros que también usan diferentes modelos o mecanismos de consenso. Y bueno, ¿qué condiciones se deben cumplir para agregar registros? Depende de ese consenso o ese modelo de consenso, si son mineros, en el caso de Proof of Work. En EOCO les llamamos productores de bloques y usa el mecanismo del Delegated Proof of Stake. Javier, tal vez aquí puedes tomar un poco o agregar un poco lo que estamos hablando sobre el mecanismo de consenso nativo de EOCO. Sí, claro. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Javier Fernández. Yo estoy en la parte técnica del equipo de EOCO. Y tal vez podemos echar una slide para atrás, por favor, para quedarnos aquí. Creo que el objetivo de esta llamada es hablar un poco sobre las aplicaciones Enterprise. Y creo que la flexibilidad, como hablaba Edgar, de EOCO, es una de las grandes ventajas a la hora de utilizar esta tecnología para diferentes necesidades de negocios. Con EOCO podemos tener redes privadas, podemos tener redes públicas, y existe una arquitectura flexible que permite, pues, definir las reglas de operación a través de contratos de sistema. Entonces, para explicar un poco cómo se puede lograr eso, tal vez vale la pena sí hablar un poco qué es un modelo de consenso, qué es un algoritmo consenso. Un blockchain es un registro descentralizado e inmutable, pero también tiene que contener un modelo de consenso que permita llegar a un acuerdo entre todos los nodos de la red sobre cuál es el estado de la verdad. Entonces podemos ver algunos ejemplos como Proof of Work, que es muy común, el primer modelo de consenso implementado por Block One, disculpen, por Satoshi Nakamoto en Bitcoin. Y luego, pues otros que hemos oído como Proof of Stake, Proof of Activity, etc. Dan Larimer, el creador de EOCO, creó un modelo de consenso que se llama Delegated Proof of Stake. Y básicamente esos modelos de consenso a lo que se reducen es tal vez qué condiciones se deben de cumplir para poder agregar registros a esta cadena. Entonces, los conocemos como mineros o nodos validadores o productores de bloques, los nodos que se encargan de crear nuevos bloques a la cadena. Y pues quisiera concentrarme tal vez en esta llamada un poco en cómo podemos cambiar el modelo de consenso que utiliza EOCO para utilizarlo en aplicaciones Enterprise. Entonces, bueno, ahora sí podemos pasar al siguiente slide, por favor. Ok, el modelo de consenso nativo de EOCO es Delegated Proof of Stake y, bueno, Asynchronous Byzantine Fault Tolerance también. En el core de EOCO hay un modelo de consenso nativo que valida la integridad de las transacciones y define el orden cronológico de las transacciones, que es otra característica importante. El algoritmo de consenso es no solamente que las transacciones cumplan con todas las reglas de operación, sino también que se vayan incluyendo en el orden en que ocurrieron. Y en EOCO, esta finalidad o esta versión acordada de la verdad en la cadena se alcanza mediante una supermayoría, donde se requiere un consenso de 2/3 partes más uno del grupo de productores de bloques, el grupo que está generando sus nuevos bloques. Entonces tenemos el concepto de irreversibilidad y eso no se logra hasta que 2/3 partes más uno de los productores de bloques
hayan validado los bloques. En Proof of Work, por ejemplo, tenemos la idea de un 51% attack y pues ahí con el 51% del hash rate ya se puede manipular la cadena o tomar control. En EOS-IO, pues eso se define con una supermayoría de 2/3 partes más 1. En el EOS Mainnet se han definido 21 block producers activos, lo cual requiere de una firma de 15 productores de bloques para lograr este concepto de finalidad o de irreversibilidad. Y esa es como la primera capa en el modelo de consenso. Y la segunda capa en EOS-IO nativo viene con Delegated Proof of Stake, que es este algoritmo consenso inventado por Dan Larimer, que seguramente varios de ustedes han oído. Y ha sido bastante criticado también el tema de Delegated Proof of Stake, porque pues se habla de descentralización o de menos descentralización que algunos otros chains. Pero lo que nos gustaría recalcar en esta presentación es que el algoritmo de consenso es flexible y se puede sustituir. No sé si podemos echar al slide anterior. Entonces, esta segunda capa de Delegated Proof of Stake lo que hace es definir quiénes son los productores de bloques activos. En EOS-IO tenemos un schedule, se llama, que es como el programa de productores de bloques que van a turnarse la producción de bloques. Y esta funcionalidad se define en esta segunda capa con los contratos de sistema o en EOS-IO System. Esos contratos de sistema definen cosas como cómo registramos a los nuevos productores de bloques. Podemos votar por esos productores de bloques usando Delegated Proof of Stake. Y pues también hay incentivos para los productores de bloques. Igual que en mining, en Proof of Work, reciben los block rewards, pues en Delegated Proof of Stake estos incentivos se definen en esta segunda capa de contratos de sistema. Al igual que gestionar los recursos de red, como hablamos, EOS-IO tiene un modelo de asignación de recursos muy flexible también, a donde permite tener transacciones gratuitas con límites de consumo. Y todo eso se puede definir dentro de esta segunda capa de contratos de sistema. Entonces, sí podemos pasar a la próxima. Una pregunta hasta este momento, ¿vale? Claro. Comparándolo un poco con el mundo que en mi caso es más familiar, que es Ethereum, tenemos un poco dos mundos, el Enterprise Ethereum y el mundo más Mainnet, ¿no? Dentro del mundo Mainnet está el Proof of Work, yendo hacia Proof of Stake, pasando por todo el tema de sharding, Plasma, Beacon Chains, etc. ¿vale? Y en la parte de Enterprise partimos de escenarios donde existe confianza, entonces no hace falta competir ni tener un algoritmo de consenso basado en acertijos criptográficos, por llamarlo así, sino que realmente es una red privada donde se conocen los players, hay confianza y se trabaja más en modelos bizantinos basados en round robin o similares como es Istanbul DFT o similares. Entonces, en este caso, en la parte de Enterprise, ¿existe una distinción en ese tipo de algoritmos? ¿O ya, como ya se hace Proof of Stake y es eficiente, no hay ningún cambio a la hora de implementación del algoritmo de consenso? ¿Me veis? Sí, Javier, estás en mute si estás hablando. Disculpen. Bueno, EOS-IO se divide en el core y el system. Y el core no se puede modificar mediante contratos inteligentes. Sí es open source, está escrito en C++, y alguien podría modificar el Asynchronous Byzantine Fault Tolerance dentro del core de EOS-IO, pero usualmente eso se mantiene igual
y se modifican los contratos inteligentes de sistema. Ahora, si alguien quisiera modificar el mecanismo de producción de bloques, se podría hacer mediante el código open source, pero no es algo muy común y no está diseñado para tener que hacer eso. Entonces, como modelo de Asynchronous DFT es parte como del software y no necesariamente es diseñado para ser una parte modificable, que sí se podría hacer. Y la idea es poder aplicar ese mecanismo en cualquier aplicación. Entonces, usualmente sí es este round robin o este schedule de producers que se turnan producir bloques. Y aquí podemos hablar un poco de eso. El mecanismo, digamos, de producción de bloques, el protocolo de transacciones, el protocolo de red peer-to-peer y el manejo de cuentas y permisos, todos están dentro del core de OCO, no es algo modificable, y los contratos inteligentes que definen quiénes son los productores de bloques. También hay algunos contratos nativos de transferencia de tokens o de multifirmas o de autoridades y delegación de autoridades dentro de OCO. Esos sí son más fáciles de modificar. Aquí hay unos ejemplos de algunos parámetros que podemos modificar en ya sea la capa 1 o la capa 2. La capa 1 siendo el core, la capa 2 siendo el OSIO system. En la capa 1 podemos definir, viene ya establecido el número de bloques que produce cada nodo y el tiempo el block time para cada bloque nuevo. Eso pues se produce por 6 segundos cada block producer y luego se cambia, se hace el relevo al siguiente nodo. Se crea un schedule en orden alfabético y se va turnando los distintos nodos en la producción de bloques. El número de productores de bloques sí es configurable en la capa 2, pero el tiempo de bloques y el número de bloques producido por cada nodo sí es algo que está más ya como construido dentro del core de OCO y menos fácil de modificar. Entonces, no sé, Fer, si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, contesta. Yo creo que la parte de permisionamiento y cuentas y permisos, si vais a explicar más en detalle, me dará más clarividencia comparando con lo que actualmente tengo en mi contexto. Sí, vamos a entrar un poco en eso, el tema de permisos, y creo que también es importante para las características Enterprise de OCO, pero en general tenemos estas dos distinciones. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Y pues más o menos el ciclo de vida de una transacción pues se crea en alguna aplicación y luego se tiene que firmar. Hay una herramienta nativa de OCO que se llama CLIOS, que es el command line de iOS, y puede firmar la transacción y publicarla a un nodo frontera, a un nodo API, que va a validar esa transacción y luego hacer el relay de esa transacción a la red hasta que un productor de bloques recibe la transacción, la valida y empieza el ciclo aquí de validación entre los productores de bloques. Y una vez que se llega a la finalidad o que 2/3 partes más uno del grupo de productores de bloques valida la transacción, ya se considera irreversible y se agrega el bloque el último bloque irreversible o el last irreversible block y se considera completa esa transacción. Entonces podemos pasar a la siguiente. Entonces, tal vez para visualizar un poco qué es una transacción en OCO, tenemos pues el transaction header que trae toda la información que se requiere para validar esa transacción, y luego las transactions extensions, que son los datos y ya los detalles de esa transacción. Las transacciones en EO se componen de acciones. Tiene que haber por lo menos una acción explícita que se llame en el contrato, pero luego el contrato puede hacer una serie de transacciones inline o transacciones implícitas
que son funciones que se llaman dentro del mismo contrato inteligente, por ejemplo. Ahí se puede dar una secuencia de acciones y también, no sé si echamos por atrás, las transacciones en cada acción tienen que definir cuál es la cuenta que creó la transacción y el nombre de la acción. Y esa acción se va a comparar contra una lista de autorización para ver si ese actor tiene los permisos requeridos para ejecutar esa acción. Si tenemos una lista de transacciones, de acciones, la transacción explícita es la que define el permiso y todas las demás acciones implícitas tienen que contar con ese mismo permiso mínimo, por decirlo así, para poder ejecutar la acción. Entonces, dentro de cada acción tenemos este chequeo de permisos que se define en una lista de autorización y podemos profundizar un poco más en cómo funciona eso. No sé si hay preguntas hasta el momento. No, en principio no hay ninguna pregunta. No, sigamos. Ok, pasemos a la siguiente. Entonces, en EOCO tenemos varias llaves asociadas a una cuenta. Por default, todas las cuentas cuentan con dos llaves, la llave owner y la llave active. La llave active y owner son muy similares en el sentido que pueden hacer cualquier acción. La única distinción es que la owner puede cambiar la llave active. Entonces, la idea es que la llave owner es una llave de recuperación que no se utiliza en el día a día, se mantiene guardada y solamente en caso de querer recuperar una llave perdida o de querer pensar que tal vez estuvo comprometida una de las llaves activas, se puede reemplazar utilizando la llave owner. Entonces es como una llave de recuperación en caso de que se pierda la llave active o que no confiemos en esa llave más, fácilmente el mismo usuario la puede cambiar utilizando su llave owner. Y así podemos generar nuevos pares de llaves para crear permisos a la medida para cada cuenta en el blockchain. En EOCO usamos cuentas legibles por humanos de 12 letras de longitud y eso, pues cada cuenta tiene asociado en una tabla en el blockchain los permisos para las distintas acciones. Y se pueden generar permisos y autorizaciones a la medida. Como vemos en este caso, la llave active ha creado un permiso para votar y definimos el nombre del permiso, el threshold que se requiere para, si quisiéramos hacer una acción multifirmas, podríamos definir que se requieren 2 o 3 de 5 o algún threshold de multifirmas y también el peso de cada llave. Podríamos tener una llave con un peso de 2 que cuente como 2 votos o como 2 firmas para cumplir con ese threshold. Entonces, implícito en el sistema de autorizaciones, también ya tenemos la posibilidad de crear autoridades con multifirmas y thresholds y pesos para cada llave. A mano derecha en el diagrama, vemos que la cuenta de Alice ha creado varios permisos, aparte del owner y active, que son los defaults. Tiene un permiso family, otro permiso friends, y ha creado una autorización para su abogado también. Y en este caso, la llave del abogado puede actuar como active, porque Alice le ha delegado ese permiso a esa cuenta. Entonces, un ejemplo de cómo se pueden estructurar permisos complejos y jerárquicos basados en roles dentro de el ACL de OCO. Y pues no sé si eso también contesta tu pregunta, Fer, sobre autoridades y permisos dentro de OCO. Avanza en cierto conocimiento, la verdad. Había leído algo en los inicios y me gustaba mucho esta parte porque es nativo al protocolo. Estamos hablando que, por hacer resumen, que una cuenta tiene una clave owner y una active que puede cambiar el owner.
¿vale? Además hay una parte de permisos donde puedes conceder a distintas, una tabla, puedes referenciar qué permisos tiene, qué otras claves del sistema, ¿no? Quiero entender. Y lo que no me queda claro es el permisionamiento de red. Es decir, en una enterprise debes de permisionar qué nodos acceden o no acceden a la red. Yo no sé si lo vais a cubrir en esta slide o en otro momento, o por lo menos que explicaréis, si no lo vais a cubrir, cómo se hace el permisionamiento de una red, ¿no? Porque en este caso, en una red pública accedes porque es pública, en una red privada tienes que evitar que otros nodos puedan entrar en tu red. Correcto. Pues hay varias topologías de red que se pueden configurar con EOCO. Vamos a hablar de un ejemplo de una topología de red más adelante que podríamos aclarar un poco ese aspecto de cómo podemos configurar nodos de distintas formas y asignarle llaves públicas a distintos nodos para generar una lista de trusted peers. También podríamos generar la lista o el schedule de productores activos y una serie de productores de respaldo, backup también. Y cada uno de esos nodos debe cumplir con ciertos permisos para poder firmar un bloque y que ese bloque sea aceptado por los demás nodos en la red. Entonces, dentro del protocolo o el mecanismo de EOCO, tenemos ya la validación de quiénes son los nodos que producieron los bloques para agregarlos o no a la cadena. Y aparte de eso, se pueden configurar listas blancas de nodos permisionados para otros tiers en la red, como nodos frontera también. Entonces, podemos hablar un poco más de eso más adelante en un ejemplo concreto de una red pública permisionada, a donde se ha implementado ese tipo de mecanismo. Genial, pues muchas gracias. Bueno, y esos eran los aspectos del mecanismo consenso que queríamos, pues quería explicarles. Me parece que son pues algunas de las características innovadoras de EOCO y pues que son más relevantes para el tema Enterprise. Hay muchos aspectos que nos llamaron la atención, como mencionaba Edgar, la baja latencia en la configuración de bloques nuevos, y el tema de transacciones gratuitas, pero pues queríamos compartir un poco cómo es que funciona EOCO desde adentro, cómo funciona su mecanismo consenso y cómo nos ofrece la posibilidad de personalizar algunas de esas reglas del juego mediante los contratos de sistema. Y bueno, creo que Ed, vos querías hablar un poco sobre algunos casos de aplicación real ya de EOCO. Sí, muchas gracias, Javier. Sí, queríamos destacar un poco algunos proyectos que nos llaman la atención, que usan EOCO. En este caso es un proyecto en Guatemala que se llama Fiscal Digital, a donde se está realizando auditoría ciudadana de procesos electorales, a donde en cierto punto se cuenta o usa la ciudadanía para contar los votos, se ponen en un blockchain y se comparan los cálculos de una elección, puede ser regional o nacional, para comparar, digamos, si los cálculos se están haciendo de la manera correcta. Eso es un ejemplo de cómo se está usando EOCO en Guatemala. También queríamos destacar este proyecto, se llama Europe Chain, usa EOCO, está hecho por varios grupos europeos, a donde adaptaron EOCO, el open source, para generar un blockchain que es compatible o compliant, ¿verdad? Que cumple con todos los requisitos de GDPR en Europa. Es un blockchain específicamente para Enterprise y tiene como propósito para empresas en Europa que tienen que cumplir con esta regulación, y la regulación en sí está nativa al blockchain. Esto es un buen ejemplo. También tienen que tener los validadores físicamente en la Unión Europea para para cumplir con esas reglas, pero es un ejemplo de cómo
este software open source, no, o sea, no estamos hablando del mainnet, estamos hablando de EOCO, se agarró, se cambió para, y es suficientemente flexible para entrar con diferentes regulaciones. Podemos pensar en cómo se puede hacer un blockchain que es nativo en KYC, en conozca a su cliente, o tal vez en regulación HIPAA, que es para programas de salud, etcétera. Pero es un buen ejemplo de cómo lo están haciendo estos amigos de Europe Chain. Queríamos hablar un poco de cómo nosotros hemos implementado esta tecnología también en algunos proyectos. Desarrollamos un sistema basado en EOCO para una de las firmas de contabilidad más grandes del mundo, una de las top 5, a donde integramos sistemas de ERP de sedes por todo el mundo, compañías que tienen más de 200 tesorerías en diferentes países, y creamos un blockchain privado para la trazabilidad y auditoría de transacciones intercompañía. Esto le da más privacidad, pero también transparencia a reguladores o auditores como esta firma de contabilidad a estas empresas grandes multinacionales, y también cuenta con autenticación de los usuarios por medio de la tecnología blockchain o de llaves privadas. También usamos EOCO para un sistema de logística. Esto es en un puerto en Costa Rica, a donde usamos el blockchain para la trazabilidad de contenedores en tiempo real. Esto da más seguridad en los datos y también eficiencias en las operaciones logísticas, a donde las navieras pueden ver exactamente a dónde están sus contenedores, si están dañados, si vienen llenos de mercancía o no, si los sellos se han quebrado o no. Integramos cámaras IP también y reconocimiento de imágenes para poder capturar los datos y hacer todo el proceso mucho más eficiente, y claramente usando blockchain como la confianza o la versión de la verdad. Si hay una disputa, por qué un contenedor llegó dañado o por qué llegó demorado, hay ciertas multas en el sector de logística que se tienen que pasar, y hemos visto que esto ayuda a solventar el problema de la última milla, ¿verdad? Tal vez una empresa como Maersk es muy buena en mandar contenedores de Rotterdam a Honduras, por ejemplo, y pueden tener trazabilidad en toda esa trayectoria, pero cuando llega a Honduras o a Vietnam o a Tailandia o cualquier otro país, tienen que usar muchos proveedores de terceros, tienen que usar terceros para llegar a su destino final. Y normalmente pueden ser hasta 15 proveedores que uno no conoce y entra como al lado oscuro de esa trayectoria. Entonces, lo que le queremos dar es transparencia al cambio de custodio de los contenedores, especialmente ya cuando llega al puerto y finalmente a su destino final. Otro ejemplo que queríamos compartir, esto es una iniciativa open source para la comunidad, pero también tiene sus aplicaciones en Enterprise. Sabemos que hay bastante negocio en lo que es calificaciones no solo en Yelp, en Google Reviews, en Foursquare, ZocDoc, TripAdvisor, etc. Hay todo un ecosistema de calificaciones. Hay temas también de confianza, de cuáles son bots, cuáles son reales, cuáles no. Y esto es un ejemplo de donde se puede usar una plataforma para calificaciones en el mundo de Enterprise, pero también en la misma gobernanza de un chain. Nosotros lo estamos usando precisamente para eso, para dar calificaciones a cuáles son los productores de bloques, puede ser en un mainnet o en otro chain de EOCO, a donde se puede calificar cuáles son los productores de bloques o las organizaciones que deberían de estar escribiendo los bloques. Esto es un ejemplo de EOS Rate, que es lo que estamos hablando acá, es calificaciones on-chain, a donde tenemos ciertos atributos y se usa el mismo authenticator, digamos, para entrar. Uno usa su cuenta EOS.io para entrar ahí y firma para la calificación de los productores de bloques. Esto es para ver también la transparencia entre los votos en el mainnet con cómo la comunidad está viendo la calificación de cada
cada productor de bloques. Y le vemos, bueno, mucho futuro en cómo se puede agarrar esto y usarlo en, no sé, un use case de enterprise, o puede ser un negocio standalone también. Es software open source, el contrato es open source, si lo quieren ver después. Perdón, aquí vamos a pasar a la próxima. Excelente. Bueno, esto es otro ejemplo que estamos, una iniciativa que fundamos nosotros con un grupo EOS Argentina en Argentina y EOS Venezuela en Venezuela, que se llama LATAM Link. LATAM Link está relacionado con lo que se habló en Block Spain, en el meetup previo sobre LACchain. Es una iniciativa de empresas, es una alianza regional voluntaria para donar un testnet de EOS.io para LACchain. LATAM Link, eso es exactamente lo que está haciendo. Estamos creando otra red usando otro protocolo, como si estuvieran en el último meetup, a donde Marcos Allende habló sobre LACchain. Ellos están usando Hyperledger Besu en su testnet, y nosotros ahora estamos donando también, y bueno, muy orgullosos de que BitLabs y LACchain aceptó la donación de nuestro testnet basado en EOS.io, para también destacar algunos de los beneficios que hablamos durante esta charla. Y bueno, eso es otra manera que pueden investigar más sobre EOS.io. Hay ya un GitHub donde tenemos toda la información sobre LATAM Link, esta alianza, y también el propósito de generar el ecosistema de LACchain usando EOS.io. Aquí, bueno, ¿qué incluye ese testnet? Y tal vez Javier nos pueda hablar un poco sobre la topología también, pero lo que estamos donando a LACchain es no solo un portal de aprendizaje sobre EOS.io, pero un ambiente estable para probar dApps, un ambiente para probar infraestructura de los nodos, un creador de cuentas ágiles, a donde se puede crear cuentas y llaves públicas y privadas fácilmente en un solo lugar, y todo lo necesario para desarrolladores si quieren probar sus dApps en LACchain. Esto, bueno, es algo que empezamos hace un mes aproximadamente, y estamos desarrollándolo en este momento. Esto es un ejemplo también de un testnet que va a ser público permisionado. Vamos a pasar aquí a la próxima. Y tal vez a Javier aquí, si quieres hablar un poco sobre la topología del testnet para LACchain. Por supuesto, claro. Bueno, en cuanto a LACchain, hemos definido la red en 3 como tiers, empezando por la red core, que se compone de los productores de bloques activos, la red de acceso, que son los nodos frontera como APIs que interactúan con las distintas aplicaciones y usuarios, y ya la red de consumo, que se compone de las distintas aplicaciones y usuarios. Y aquí tal vez podemos hablar un poco sobre la forma en que se agregan o se autorizan nodos como validadores o como productores de bloques, que creo que va a la pregunta de Fer más temprano. En el caso de LATAM Link, esta red core, pues se define por medio de un protocolo como el Proof of Authority, que creo que es lo que se aplica mucho en redes enterprise, a donde existe una autoridad máxima en la red quien designa a los productores de bloques o a los nodos validadores como confiables, y se hace un proceso de digamos, off-chain para validar esos nodos. En el caso de LACchain, pues cualquiera que cumpla con un mínimo de requisitos técnicos puede aplicar o ser escritor o validador, pero sí tendría que ser
autorizado por un comité permisionador, quien es, digamos, será la autoridad máxima y quien determina cuáles son los nodos productores de bloques. Entonces, podemos pasar tal vez a la próxima. Esta red core se compone de, pues usualmente un número impar de productores de bloques para lograr el ABFT. Y estos productores de bloques también pueden tener bloques standby. En caso de que un productor de bloques en el schedule no esté respondiendo durante su turno para producir bloques, esas transacciones se mantienen en memoria hasta que el próximo nodo las incluya en los bloques. Entonces, se hace un delay en la creación de esas transacciones, pero cada productor de bloques solamente produce 12 bloques o produce por 6 segundos. Entonces, el delay máximo, pues, bueno, el delay de un block producer caído sería de 6 segundos y luego seguiría el siguiente productor de bloques quien integraría todas esas transacciones dentro del blockchain. Pero en este caso, este grupo, quien conforma los productores de bloques, está designado por el comité permisionador. Entonces, podemos modificar los contratos nativos del sistema de EOS.io para permitir esta gestión del grupo de productores de bloques. Este grupo de productores de bloques, pues luego se puede cambiar, puede haber una rotación del grupo de nodos activos de forma que no se pueda predecir quiénes son el próximo grupo, y eso pues ayuda a descentralizar la gestión de la red o quiénes son los custodios de la red. Y también si se detecta que uno de los nodos productores de bloques se detectan fallas en el funcionamiento, se podría reemplazar ese nodo mediante el comité permisionador, podría desregistrar o eliminar uno de los productores de bloques y de esta forma gestionar un poco quiénes son los que están escribiendo en la red. Entonces, creo que Una pregunta aquí, perdona. En la parte del Asynchronous BFT, existe block finality, entiendo. Es decir, cada vez que se produce un bloque, ese bloque no va a generar ningún fork ni interpretaciones varias, sino siempre es su final. Bueno, existe en el protocolo de red, existe la posibilidad de que se ocurran como microforks. Hay una base de datos de bloques reversibles y también se maneja una lista de forks, y durante el tiempo que se requiere en alcanzar la finalidad, se pueden dar discrepancias en las versiones de la red, y esos microforks se guardan en memoria y luego se van resolviendo conforme pasa el tiempo y van más nodos validando los bloques. Entonces, sí, en ABFT existe esta funcionalidad de mantener digamos, finalidad algorítmica basada en este concepto de last irreversible block, que el último bloque irreversible viene como 2 minutos atrás del head block, para que se logre resolver cualquier discrepancia o cualquier microfork que se pueda dar en ese lapso. Vale, entonces estamos hablando de que el Proof of Authority en este ABFT es más para Enterprise, y en el caso más abierto se utiliza Proof of Stake, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Correcto. Y se podría sustituir Proof of Stake por otras cosas. Usualmente es Delegated Proof of Stake, a donde existe un proceso de votación para quiénes son los nodos productores de bloques, y también de staking de los tokens para obtener recursos. Ese proceso se puede sustituir por otras formas, no solamente Delegated Proof of Stake o Proof of Authority. Hay otras implementaciones de EOS.io que se han dado,
con distintos procesos de consenso. Entonces, básicamente, existen dos procesos paralelos. Uno es la producción de bloques y la validación que se lleva a cabo por la primera capa del modelo nativo de consenso. Y después la segunda capa que se encarga de temas como el crear el schedule, que puede ser a través de votaciones, puede ser a través de proof of authority o otro mecanismo que define cuáles son los requerimientos para que esos nodos sean considerados válidos para escribir los bloques o proponer bloques. Genial. La otra pregunta que me surgía, y luego hago una parte que ha salido en el Q&A, es ¿cómo se permite el acceso a la red de los nodos consumidores? Es decir, dentro de lo que es Ethereum en Enterprise existe el concepto de static nodes, que es un fichero, que es un ficherito que permite entrar o no a los nodos por un inode en concreto que identifica a cada uno de los nodos que acceden a la red, ¿no? Entonces, en el estado del Action, por ejemplo, de Hyperledger Besu, lo que hay es los boot nodes, que son la red de acceso. Tiene unos ficheros donde se identifican unívocamente cada uno de los nodos para que solo los nodos consumidores identificados en esos red de acceso puedan acceder. ¿Cómo es en este caso aquí en la red basada en EOS? Muy bien. Bueno, podemos pasar a la siguiente filmina y hablar un poco sobre la red de acceso. Y pues la red de acceso se compone de distintos tipos de nodos. En EOS.io utilizamos el software Nodeos creado por EOS, por Block One, y dentro de Nodeos podemos configurar diferentes plugins. De manera que es muy modular la configuración de un nodo. Utilizando el mismo software, se puede configurar ya sea un block producer o un full node, un API node, un seed node, dependiendo de cuáles plugins se establecen. Dentro de LangChain estamos trabajando en unas modificaciones en el protocolo de transacciones para incluir la información de cuál fue el nodo frontera que recibió esa transacción y que hizo el relevo al Red Core, al Block Producer, para mantener esa trazabilidad. También se pueden crear una red de nodos, digamos los seed nodes, que puede diferir un poco la nomenclatura que se utiliza para diferentes nodos. Pueden estar, los block producers pueden hablar con una red de nodos seed que luego hablan con los demás APIs. Y esos seed nodes pueden tener una lista de trusted peers o un whitelist, de manera que si la transacción no está siendo enviada por un peer donde las llaves públicas de ese peer están en esa lista, no se hace el relevo de esa transacción entonces no logra incluirse. Entonces se puede estructurar la red de tal forma que los productores de bloques estén detrás de una red de seed nodes que estén pues limitados a cuáles son los peers con los que van a interactuar. Y eso, pues, si se configura de esa forma, solamente se van a hacer relay de transacciones que existen dentro del whitelist de Trusted Peers. No sé si contesta la pregunta. Sé que para LangChain estamos haciendo unas modificaciones un poco más específicas en el protocolo de transacción, pero en general el protocolo de Network Peer permite también definir una lista blanca y una lista negra también de quiénes son nodos que no queremos que se comuniquen o hagan peering con el nodo nuestro, o cuáles son los únicos nodos con los cuales queremos hacer peering. Y eso permite un poco de configuración más granular en ese sentido. Genial, pues muchas gracias por la contestación. Hay una pregunta de Camilo Solís que le vamos a dejar para el final, para que los dejemos avanzar, que va muy en línea de integración de iOS con otros sistemas transaccionales, para que contéis un poco más experiencia y qué tipos de plataformas habéis integrado con blockchain. Así que si queréis, seguid avanzando. Bueno, por último, queríamos hablar un poco sobre la tercera
el tercer tier, digamos, de las redes, que es la red de consumo, que se compone de pues, los wallets y hay una librería que se llama EOS.js que permite la integración de la creación y broadcast de transacciones desde una aplicación a la red de acceso. Y pues por último, tendríamos esta red de consumo, quien representa a todos los usuarios de las aplicaciones que están alojadas en el blockchain. Y pues creo que esas eran las primeras que teníamos de blockchain, ¿no? Sí. Pues eso más o menos los temas que queríamos cubrir y creo que lo que queríamos de accesibilidad de EOS.io para poder configurarse de diferentes formas. Y mucha gente lo asocia con Delegated Proof of Stake, que sí es algo que Dan Larimer y Block One ha impulsado, pero no necesariamente es un requerimiento de EOS.io. Se puede configurar de muchas otras formas y pues eso creo que lo hace muy atractivo para casos de uso enterprise o redes públicas permisionadas, por ejemplo, como el caso de LangChain. Y pues también hemos trabajado en redes privadas y pues EOS.io hemos logrado pues adaptarlo a las distintas necesidades de negocio e industrias que pueden estar interesadas en blockchain. Genial, pues agradeceros la charla y si queréis pasamos a las distintas preguntas, pero no hay dos. Animaros los rezagados para hacer las preguntas. Empiezo por la primera. ¿Cómo ves, Justin Castillo nos pregunta, ¿cómo ves el ambiente empresarial para EOS.io? Lo pregunto porque en el mercado hay otros actores como Hyperledger, Corda, Ethereum. Edgar, tal vez vos puedes contestar eso. Sí, claro. Gracias, Justin, por la pregunta. Creo que se enfoca bastante bien en las diferentes necesidades. Yo sé que Ethereum tiene el Ethereum Enterprise Alliance, Hyperledger tiene el soporte de IBM. En el caso de EOS.io, tiene el soporte de Block One, que es una empresa ahora que tiene su headquarters en Arlington, Virginia, que tiene ya un monto de capital bastante fuerte, tiene un fondo de capital de riesgo también para tratar de adoptar y promover el uso de EOS.io en Enterprise. Y creo que hay una mezcla. Un ejemplo específico para nosotros, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con la firma de contabilidad, ellos tenían 3 diferentes pruebas de concepto. Uno era con un fork de Ethereum, no sé si era Corda o Quorum. El otro era con Hyperledger. Creo que en ese momento estaban usando Fabric. Y tenían la prueba de concepto con EOS.io. Hicieron casi como un bake-off, ¿verdad? Y de esas 3 pruebas de concepto salió EOS.io como el que eligieron. Entonces creo que tal vez EOS.io es un poco más nuevo y no se habla tanto en la prensa, pero sí efectivamente se está considerando en la mezcla de diferentes protocolos que usan empresas. Creo que lo que salió beneficiado, ¿por qué eligieron EOS.io? Fue por la experiencia de usuario, a donde no tenemos que pagar por gas o lidiar con gas, especialmente comprando tokens o metiéndonos en lo que es criptomonedas en una empresa. Human Readable Accounts, a donde ya hay nombres en las cuentas. Multisig, que era nativo en flexibilidad con los nodos y la gobernanza que se tiene. Ese tipo de cosas lo hace bastante atractivo para empresas. Y creo que esto solo va a seguir creciendo. Una de las otras cosas sumamente importante es intercomunicación entre diferentes blockchains, ¿verdad? Algo que se acaba de realizar y todavía están pruebas, pero es bastante, no sé, con bastante esperanza, es que ya se puede correr contratos de Ethereum adentro de EOS.io, algo que no se podía hacer en reversa.
Entonces, la habilidad de hablar entre diferentes redes creo que lo va a hacer más poderoso para una solución empresarial. Una característica muy interesante de OCO también es la capacidad de poder actualizar contratos. Uno puede definir cuáles son las autorizaciones requeridas para actualizar un contrato. Entonces, sí se puede fácilmente trabajar sobre un contrato publicado en un blockchain y pues a tener distintas versiones de ese contrato sin necesidad de... pues sé que hay otras formas de actualizar contratos en blockchain, en otros protocolos, pero sí o sí lo simplifica un poco más el tema de actualización de contratos, que para los desarrolladores sí, pues es un beneficio. Otro concepto que nos ha llamado la atención es contratos ricardianos, en el cual junto a cada contrato inteligente se publica un archivo PDF que explica la intención de ese contrato. Puede ser en castellano, en inglés, de tal forma que si ese contrato no se está comportando de forma como fue la intención, uno puede acudir a algún tipo de arbitraje para cambiar algo en el blockchain. Pues obviamente no es cambiar algo que ya sucedió, pero tal vez una transacción que rectifique algo con la aprobación de este comité de arbitraje. Entonces uno puede definir dentro de las reglas de gobernanza de la red a quién acudir en caso de que un contrato no esté ejecutándose como fue su intención. En Ethereum creo que uno oye que code is law, ¿verdad? Que la ley es el código. Y pues eso puede tener problemas porque el código siempre tiene pulgas, o sea, no hay código perfecto. Vamos a ver que el código siempre se puede mejorar, siempre va a haber algo que podemos agregar o modificar en un contrato para mejorarlo. Y en EOCO se trabajó bajo la premisa de que la intención del contrato es la ley. Y si uno establece bien clara la intención de cada una de las acciones en un contrato inteligente, luego puede acudir a un recurso de arbitraje y se puede solicitar al grupo de consenso, a los productores de bloques, mediante una supermayoría de 2/3 partes más 1, que apliquen la resolución de ese arbitraje. Y entonces, si algo sucede, hay una forma de repararlo sin necesidad de hacer un fork de la base de datos, digo, del blockchain. Y pues creo que esa es otra característica que vale la pena mencionar en la forma en que se estructuran los contratos inteligentes de OCO. Perfecto. La verdad es que si siguiera con la pregunta de cómo se implementa la actualización y cómo es el detalle del ricardiano, más allá de un hash linkado, estaríamos un rato, así que me lo quedo como para una próxima. Y hay una pregunta más, por ir cerrando. ¿Puedes tener tecnología híbrida entre blockchain para generación de bloques y un sistema transaccional? ¿Cuál sería la mejor forma de implementación e integración de ambas? A ver si me queda claro la pregunta. Con un sistema transaccional, ¿a qué nos referimos? Como... Abro a Camilo si queréis. Camilo, te voy a abrir el micrófono. ¿Vale? A ver si conseguimos. Buenas tardes. Buenas tardes, Camilo. ¿Cómo están? Gracias. Sí, la pregunta más es de que, o sea, cualquier sistema transaccional, ya sea un sistema bancario o un sistema, por ejemplo, no sé, de logística, en este caso, ¿cómo, por ejemplo, utilizarías la parte de blockchain para la parte en este caso, de transacciones web y la parte de servicios
ya sean diferentes servicios ya a nivel por ejemplo, de cobro de préstamos o envío de mercadería o constatación de los productos a nivel de punto final o de cliente final. Entonces, más o menos, ¿cómo integrarías esa parte a nivel, de acuerdo a esta charla? Entiendo. Bueno, iniciamos hablando un poco de que EOCO estaba enfocado en resolver problemas del mundo real. Y creo que cuando pensamos en tal vez transacciones, un like en una red social es una transacción, por ejemplo. Y con tecnologías blockchain existentes, es difícil crear una red social sobre un blockchain porque la cantidad de transacciones que se requiere, digamos, cuántos likes por segundo se están dando en Facebook. Y si el usuario tuviera que pagar por esa transacción, pues habría una barrera de adopción bastante alta en ese caso de uso, digamos, de una red social. Y existen muchísimos, pero la red social es un caso de uso muy, muy interesante, donde cada like o cada post es una transacción en el blockchain. Y ya Block One está generando una red social sobre EOCO que se llama Voice, en el cual los usuarios no necesitan pagar por esa transacción en el blockchain y donde se pueden manejar miles de transacciones por segundo, de tal forma que la experiencia de usuario no se ve afectada y el usuario ni cuenta se da de que esa transacción se está ejecutando en un blockchain. Y creo que eso es como un aspecto muy importante, que la tecnología realmente no es lo importante es el problema de negocios y enfocarnos en cómo resolver los problemas del mundo real y no necesariamente solamente aplicar la tecnología porque sí. Entonces, para EOCO, creo que la idea es hacer que el usuario ni cuenta se dé de que esa transacción se está ejecutando en un blockchain. Y para integrar esas dos cosas, hay varias técnicas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una integración de Active Directory con los wallets y las llaves privadas en EOCO, para que un usuario con solamente su usuario de Active Directory se autenticara en la aplicación y ya pudiera ejecutar acciones sin necesidad de estar firmando, usando su wallet o un hardware wallet o tener esas barreras de experiencia de usuario, porque utilizábamos el Active Directory como proveedor de identidad y básicamente podíamos firmar transacciones si el cliente tenía un token válido de Active Directory. Entonces, ese tipo de integraciones permiten que se puedan generar transacciones blockchain sin que el usuario tenga que estar firmando cada una de las transacciones. Se puede mantener una autorización por un periodo de tiempo y entonces la experiencia de usuario se va asemejando más a lo que estamos acostumbrados en aplicaciones tradicionales y ya el usuario luego se da cuenta que tal vez que está usando un blockchain, pero no necesariamente tiene que ser lo principal. Y creo que hay varias formas de reducir esas barreras y es uno de los grandes retos del blockchain, es la experiencia de usuario y el manejo de llaves privadas y todo este tema criptográfico para muchos puede ser un poco complejo, pero eso es un ejemplo de cómo podemos tal vez integrar esta tecnología con un sistema transaccional pues convencional. Genial. No sé si contesta la pregunta, Camilo, pero si te queda alguna duda. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Vale, pues tenemos una última pregunta antes de despedirnos. Preguntaba Enrique Gómez, ¿cuál es el nivel de transaccionalidad por segundo que consigue iOS? Partiendo de la base que tiene block period 0,5 segundos. ¿Cuál es la transaccionalidad que habéis comprobado o dice la comunidad que tiene por segundo iOS? Bueno, hay distintas métricas. Estamos comparando algunos resultados de testnets
que son más altos que lo que está sucediendo en el mainnet. Pues los testnets sí se han puesto bajo pruebas de estrés, donde se han superado las 9.000 transacciones por segundo, y son números aproximados, pero en el mainnet más o menos 4.000 transacciones por segundo, podríamos decir, que se pueden alcanzar sin problema. Genial, pues agradeceros el tiempo que habéis dedicado para preparar la charla, también que hayáis propuesto la charla, porque no tenemos demasiadas charlas, la verdad. Esperamos que las 3 personas que hoy han contestado a la encuesta, que estarían dispuestas, nos manden sus propuestas al correo del Meetup que tenemos publicado en el link del Meetup. Y de verdad agradeceros de corazón la charla y todo lo que estáis haciendo, que es increíble. La verdad es que para mí, que soy un ajeno a la tecnología, me ha generado el suficiente pozo para querer saber más y poder experimentar. Y bueno, a vuestra disposición para lo que queráis, y gracias de nuevo. A usted las gracias, Fer, y a todos por participar. Sí, muchas gracias por la invitación, Fernando, y gracias a los asistentes también por su atención. A las órdenes, gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima, que espero que sea pronto, porque habéis mandado charlas, lo habremos conseguido por otros medios nuevos conferenciantes. Así que un abrazo, y me quedo con una cosa importante que me ha gustado hoy para la vida general, que todos los códigos tienen pulgas, que es una cosa que en España no se usa y creo que en Latinoamérica es mucho, y me ha hecho mucha gracia. Así que un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.